vamos a esperar a que se vayan conectando nuestros seguidores. Hola Evelyn. Aquí vamos a esperar que se vayan uniendo antes de comenzar. Hola Oscar. Aquí se van uniendo nuestros seguidores. Ok, antes de comenzar vamos aquí a esperar a que se vayan uniendo para no estar repitiendo. Cuatro de la tarde hora de Colombia, 11 de la noche hora de Israel. Todavía aquí no. Hola Fabio. Aquí todavía en Colombia todavía no se termina el día de reposo. Tenemos que, yo sé que hay un montón de gente que se quisiera meter, que son nuestros amigos judíos, pero por desgracia no, que es posible, todavía no acaba ya el día de reposo. Vamos esperando a que se vayan conectando. Ok, aquí vamos saludando a nuestros seguidores. Hola Juan Camilo. Bueno, vamos a seguir esperando, que seguro se quieren unir otros más, entonces para que vayan teniendo la oportunidad. Vamos a esperar aquí un ratico más. Ahí Instagram está avisándole a nuestros seguidores que ya que estamos en vivo, entonces para que se vayan conectando. Bueno, también tienen la opción de avisarle a sus conocidos, a sus amigos que estamos en vivo, entonces para que ellos también tengan la oportunidad de ver nuestro programa de esta tarde. Ok, bueno, entonces yo quería que esperar unos minuticos más, pero bueno, que en vista de que nada más se han conectado 3 personas, entonces vamos a comenzar. Jevenu Shalom Alejem, bienvenidos
a nuestra primera emisión de I Stand with Israel. El programa de la tarde de hoy tiene mucho que ver con lo que estamos experimentando, estamos viviendo, hola Oscar, en lo que estamos viviendo en el mundo. No es precisamente del tema del COVID, sino de las horas de violencia que está viviendo Europa y muchos países de Occidente. ¿Qué es el multiculturalismo? ¿Qué es la yihad? Este será precisamente el tema que vamos a abordar la tarde de hoy, pero quisiera darles una introducción y sobre todo que sepan que este programa no es con el ánimo de hacerle mala propaganda a las migraciones ni nada, pero sí que es importante que sepamos cuáles son los riesgos que actualmente vivimos en lo que se refiere a las migraciones, a las olas migratorias. Bueno, Oriana Fallaci en su libro Un hombre señala que la libertad es un derecho, pero también es un deber, que antes que cualquier cosa es un deber, y es un deber ¿por qué? Porque nuestros gobiernos que están en la obligación de garantizar que las libertades se respeten, que si bien las libertades son un derecho para los ciudadanos, para los individuos, también son un deber para los gobiernos, y es que las libertades hacen parte de nuestros valores occidentales, que estamos actualmente siendo testigos de la violencia que ha azotado a varios países europeos en los últimos años, y muchos de nuestros países occidentales, que hemos visto actos terroristas en Estados Unidos con el 9/11, en Argentina con el ataque a la embajada de Israel, y con el ataque a la AMIA en la Argentina, pero particularmente en estos últimos meses, o en lo que va de noviembre y de octubre de este año, que países como Austria y como Francia han sido blanco de los terroristas islamistas. El 16 de octubre un docente francés fue decapitado porque durante su clase de libertad de expresión mostró una caricatura de Mahoma, y días después, el 29 de octubre, un terrorista con cuchillo en mano asesinó a 3 personas en la Basílica de Notre Dame. Y el 1 de noviembre, una sinagoga en Viena fue atacada en medio de varios ataques terroristas. Las migraciones, como lo dije antes, no son malas. Han sido una constante en la historia del mundo. Si vemos en Colombia, hay
comunidades grandísimas de migrantes que han llegado del Líbano, de Italia, de Francia, de muchos países, y esto lo hace bueno para la sociedad. Las migraciones han desempeñado un papel fundamental en dos realidades del siglo XXI. Una es la globalización y la otra es el multiculturalismo. La globalización le ha abierto las puertas a un mundo mucho más homogéneo, que hemos pasado de sociedades tribales a sociedades mucho más universales, pero por desgracia se le ha restado muchísima importancia a el tema fronterizo, y es que es importante entender que las fronteras son sinónimo de autodeterminación, son sinónimo de soberanía, y que este tema de la globalización también hola Fabio, también ha tenido mucho que ver con el tema del terrorismo transnacional. Otra realidad que también ha traído el tema de las migraciones en este siglo XXI es el tema del multiculturalismo. ¿Qué es el multiculturalismo? El concepto en sí no es malo. El concepto en sí llama a la coexistencia entre personas de distintos sitios, llama a la no discriminación y por lo tanto no tiene cabida la xenofobia, es decir, la discriminación por razones de cultura, de procedencia. Que el multiculturalismo debería ser, cuando estamos hablando, si así es, Juan Camilo, los radicales se han aprovechado de ese tema. Cuando hablamos del multiculturalismo, hablamos de lo que debería ser. Debería ser un espacio donde las culturas deberían de adaptarse al sitio en donde han llegado, y por lo tanto se rige sobre bases totalmente occidentales. ¿Y en qué momento fracasa el modelo multicultural? Fracasa en el momento que los países dejaron de existir, de exigirle a sus migrantes que se integraran a las sociedades en donde acababan de llegar. Y para esto definitivamente que ha contribuido ciertos pactos migratorios, como el de las Naciones Unidas, que habla es de los aspectos positivos del tema migratorio, que habla de la innovación, de la prosperidad. Si es cierto, la migración trae prosperidad, trae innovación, pero
no siempre funciona igual. Y es que el pacto habla de lo que se llama ciencias sociales, que el migrante abstracto, es decir, no importa de dónde vengas, da igual si viene de Argentina, da igual si viene de Colombia, da igual si viene de México, da igual si viene de Qatar, da igual si viene de Palestina, de Afganistán, es un migrante. ¿Y qué es lo que nos dice el pacto? Que yo lo resumí en estos dos puntos, es decir, en la parte donde nos habla de todo lo bonito de las migraciones, pero también nos habla que no importa cuántos migrantes lleguen, no importa si llegan de forma regular, no importa si llegan de forma irregular. Lo importante es que la sociedad tiene que recibirlos, no importa si que en su país de origen han delinquido, y que eso tienen que respetárselo. Que en ese momento es cuando el multiculturalismo comenzó a fracasar. Y es que estamos viendo que, como nos aportaba el amigo Juan Camilo, que han llegado a Occidente migrantes del norte de África, de Afganistán, de Turquía, que se resisten, que no se quieren adaptar, que no quieren ser un miembro activo de la sociedad y no quieren respetar los principios de igualdad, los principios liberales, que son los parte de nuestros valores occidentales. Y es que los migrantes no comenzaron a llegar desde el 2005 ni del 2000. En Europa los migrantes han llegado desde muchos años atrás. A principios de la década de 1960, el gobierno alemán invitaba a los extranjeros a realizar labores temporales, y una vez finalizaran debían irse del país, pero muchos de ellos se quedaron, y los que se quedaron eran de los países de Oriente Próximo, que vieron nuevas oportunidades y decidieron quedarse. Y es que este tema se ha venido a ver hasta ahora con el terrorismo islámico, ya que los islamistas, llámese radicales, llámese moderados, ellos tienen un mismo objetivo, un único objetivo, que es aniquilar la libertad de expresión. Los radicales lo hacen a través de la violencia, y los moderados lo hacen a través del discurso de odio, de las narrativas. Los que de pronto se acuerdan de esa frase que dijo el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels, que decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Ese es el discurso antioccidental que dan los moderados, que pretenden acabar con los valores occidentales, que están en contra
de la libre circulación, de la libertad de culto, de los derechos y garantías individuales, de la igualdad de género, que en fin. Que el islamismo, para que entiendan, se originó en el año 1928 con la creación de la Hermandad Musulmana de Hassan al-Banna, y que esto se crea paralelamente al surgimiento del fascismo y del nazismo, tanto de Mussolini como de Hitler, que se convirtieron en aliados de esta causa islámica, y así surge poco a poco lo que se conoce como el islamofascismo, que es el islam político. Pero en Occidente esto nunca fue considerado un problema, y es que el problema que tenemos en Occidente, tristemente, es que subestimamos siempre al enemigo. ¿Qué sucedió con Venezuela? Subestimaron a Hugo Chávez. ¿Qué pasó en Cuba? Subestimaron al Fidel Castro, y que ese siempre ha sido el problema de nuestros países. Aquí nunca va a pasar, nunca lo vamos a experimentar. La existencia de las libertades es algo que odian que el Islam, y siempre se van a ir en contra. Por ende, las agresiones a las democracias occidentales, que nada tienen que ver con hechos históricos, ni con que esa narrativa que ellos siempre muestran, que ellos son víctimas de que el occidente opresor, de que el occidente brutal, que el imperialismo yanqui, de los sionistas, enemigos del mundo también. Eso nada tiene que ver, eso tiene que ver es con el tema de los valores occidentales. Y el conflicto con Israel también tiene mucho que ver con este tema, porque Israel, como lo es también Estados Unidos, como también lo es Francia, son referentes de los valores judeocristianos, de las libertades que hoy disfrutamos, de yo poder sentarme frente a mi dispositivo celular y poderles hablar a ustedes de esto sin miedo que me vayan a matar. Occidente nunca ha tomado en serio las amenazas del Islam. Y hay algo que quiero que tengan en cuenta, y es que cuando un musulmán amenaza en público, hay que tomar en serio estas amenazas. Y el Islam, los ayatolas, Hamas, que el Hezbollah siempre han amenazado en público, y que el multiculturalismo que estamos viendo hoy, que es el que se ha implementado hoy en Occidente, que en Europa, ha sido un fracaso, porque es totalmente incompatible con nuestros valores occidentales. Que el abogado y filósofo chileno alemán Axel Kaiser, que en su libro La Neo-Inquisición presentó dos casos que se dieron en Europa, que demuestra
lo que ya he dicho yo antes. Que el uno fue en la ciudad de Colonia, que en Alemania, entre el fin de año del 2015 y el 2016. Solo que en una noche miles de mujeres fueron atacadas sexualmente por más de 1.000 migrantes de origen norafricano. Este hecho se repitió durante esa noche, no solamente que en Colonia, sino que en otras ciudades de Alemania y de Europa. Y las autoridades no dijeron quiénes eran los culpables, además de saberlo. Cuando la información se filtró, hubo obviamente gran indignación, ya que ya que se trataban de migrantes norafricanos, y las autoridades usaron el argumento de que lo que no querían era sembrar la xenofobia. El otro caso fue comienzos del nuevo siglo, que en Inglaterra bandas de inmigrantes de Pakistán usaban impunemente de menores inglesas que prestaban servicio social. Muchas de ellas que eran golpeadas, forzadas a consumir drogas, violadas. Cuando una de ellas se animó a denunciar estos hechos, la policía no solo la ignoró, sino que le dijo que si no quería ser denunciada por xenofobia, era mejor que no siguiera repitiendo eso. Durante 15 años, más de 1.400 niñas inglesas fueron víctimas de todo tipo de vejámenes. Hay otros datos que Axel que hice en este maravilloso libro que incluye, y es que en Holanda comenzó a implementarse el modelo multicultural durante 1950-1960. Ya se implementó como política en 1980 y pasó a políticas más de asimilación en 1990. Pero estas políticas, debido a todos estos pactos, han fracasado. Algunos le adjudican este fracaso a los niveles de desempleo de los migrantes, pero el tema tiene que ver básicamente con que los países no les exigen a los migrantes que tienen que adaptarse, tienen que asimilarse. De hecho, hay muchísimos de ellos que todavía viven de los subsidios de los países. Yo aquí tengo algunas notas que dice que parte de esta problemática es que estos migrantes no quieren trabajar, quieren seguir viviendo del Estado. Que el sociólogo y politólogo estadounidense Robert Putnam señala que los efectos negativos de la diversidad y la inmigración solo pueden ser superados con la integración efectiva de los migrantes.
Hay otro caso también que señala Kaiser en su libro, que dice que en Alemania, como ocurre con otros países avanzados que en Europa, que ellos manejan un sistema, así es, quieren vivir de los subsidios. Que aquí dice Axel Kaiser en su libro, que en Alemania, como ocurre que en otros países avanzados de Europa, cualquier inmigrante de la Unión Europea en cuya órbita se encuentran países pobres como Bulgaria y Rumania, tienen derecho después de 5 años a recibir todos los beneficios sociales, además de un monto inmediato por hijo. De este modo, un rumano de 60 años puede emigrar a Alemania y a los 65 años se le da una vivienda, seguro de salud y una pensión vitalicia. Esto lo maneja Alemania con los países pobres de la Unión Europea, lo que conlleva a un coste total promedio de 1.000 euros mensuales, que es el doble del salario que en Rumania y el triple del salario que en Bulgaria. De esto que tiene Alemania, quienes se han aprovechado han sido los migrantes. Cuando el migrante no hace parte activa de la sociedad, termina siendo una carga que indudablemente para el Estado, ya que en Occidente afortunadamente contamos con un Estado benefactor. Los contribuyentes son los que terminan al fin pagando la asistencia social que reciben los migrantes, y si estos no trabajan, que esto se vuelve en un problema gravísimo para el Estado. Que en otras palabras, que las migraciones como las plantean ahora están empobreciendo a la sociedad. El multiculturalismo no es una medida viable si no se exige la asimilación. Y es que con el tema de la xenofobia, de los que se victimizan, en fin, se ha logrado que los gobiernos tengan miedo de exigirle a los migrantes que se pongan a trabajar. Hay un libro que a mí en lo particular me gustó bastante, que es del escritor y comentarista político Douglas Murray, que en su libro Una extraña muerte de Europa describe cómo que Europa se está suicidando, renunciando a sus valores occidentales. De hecho, hay muchos países en Europa que hoy en día son sus nacionales son minoría en sus propios países, como que en el caso alemán, en el caso francés, en el caso belga, en el caso sueco, en el caso británico. El politólogo Samuel Huntington habla de un choque de civilizaciones, que decía que estas crisis migratorias el día de mañana se iban a convertir en frentes de batalla.
conflicto con que el Islam, más que un choque de civilizaciones, pienso que es un choque de valores, ya que para los islámicos la perspectiva occidental es una visión de moralidad, de vulgaridad, que las mujeres puedan salir en minifalda, que es inmoral, que una mujer pueda tener un puesto en una empresa, que es inmoral, en fin. Que esta situación también que estamos viendo en las zonas restringidas que hay en Europa, que se llaman zonas no-go, que estas zonas son algo como unos guetos donde solo tiene competencia los la policía islámica. Es decir, que en estos sitios difícilmente vamos a encontrar un bar o una iglesia o una discoteca o una sala de cine, y la gente tiene miedo de entrar a estos sitios. El más famoso, digamos, que donde ha sido, digamos, donde ha salido todos los yihadistas que han atacado, que en Francia, que en Alemania, que en Suecia, es el de Molenbeek en Bélgica. De ahí, que es de donde salen todos ellos. La policía arriesga su propia vida si llegan a entrar a un sitio de estos. Hay un escritor que a mí también, y lo que quería también traer en colación en este programa, que se llama Karl Popper. Él habla del concepto de sociedades abiertas y las define como sociedades buenas, como sociedades en donde siempre hay donde siempre se marca que todos somos diferentes, y que a pesar de eso todos somos iguales ante la ley. Y el multiculturalismo, exacto, y el multiculturalismo que hoy en día se implementa, no ha funcionado como lo propone Karl Popper y Giovanni Sartori, quienes hablan precisamente de estas sociedades abiertas. De acuerdo al historiador Niall Ferguson, él dice que el problema no se resuelve cerrando las fronteras o impidiendo la migración. El problema se resuelve cuando se le haga comprender a los migrantes que son ellos quienes necesitan de la sociedad, y que no es la sociedad la que necesita de ellos, que son ellos los que se tienen que alinear al país en donde llega, de acuerdo a lo que dice nuestra amiga Vilma. Que el modelo multicultural debe también comprometerse a asimilar a los recién llegados. Y voy a dar una pequeña anécdota antes de continuar. Y es que yo trabajé con migrantes, con refugiados en Vancouver. Y que el ABC de nosotros era que el migrante necesitaba de
sociedad, que la sociedad estaba dando un servicio social, que estaba haciendo caridad con el migrante. Y esto no es algo que yo me inventé hoy, sino que es lo que nos dicen quienes vamos a trabajar con ellos, que ellos son quienes necesitan de las ayudas que el gobierno les puede brindar. Bueno, Europa, como yo había dicho antes, al comienzo, quiso implementar la teoría del inmigrante abstracto, que defendía que todos los migrantes son iguales, que todos se pueden asimilar. Y eso definitivamente que no ha sido así. Es importante entender que no es igual que un migrante que llega de un país occidental como de Colombia o de Argentina, a un migrante que llega de un país de Oriente Medio. Salvo ciertas excepciones, los migrantes de Occidente tienden a asimilarse mucho más fácilmente. Y parte de esta problemática se ha agravado aún más por un tema que es el tema de la corrección política. Es decir, que no se les puede acusar porque entonces es xenofobia. Entonces siempre esto ha sido una piedra de tropiezo, porque entonces al migrante, si un ejemplo claro, que a los terroristas que en Europa no se les puede llamar terroristas porque si no se traumatizan. Y el buenismo, que es el que hay exacto, así es, Oscar. Sí, que quieren llegar, que no quieren aportar. Obviamente que hay mucha gente que llega de Venezuela a trabajar, a querer salir adelante, pero como dije antes, hay muchas excepciones. El buenismo es que hay hoy en día con la problemática de los migrantes, que entonces tenemos que darles la mano, pero entonces sí, como se diría vulgarmente, se le da la mano y se cogen el pie. La corrección política definitivamente que se ha convertido en una nueva dictadura donde el hombre en estos tiempos en donde tenemos Twitter, en donde tenemos Facebook, en donde tenemos Instagram, en donde somos periodistas potenciales, ¿ves? Ya no las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde la gente si dicen algo entonces todos los condenan. Hay un libro que a mí en lo particular me gustó bastante y lo quiero sugerir, que se llama 1984 de George Orwell, que retrata una sociedad en donde se ha puesto un sistema totalitario, donde todos son vigilados, y que esta figura se denomina el gran hermano. Este sistema, como ocurre en estos tiempos,
ha impuesto una neolengua que es el equivalente a la corrección política de la cual hablaba. Así es que estamos viendo que en este momento eso, que ya hay que tener cuidado de lo que se dice, de lo que no se dice, que en fin. Bueno, entonces de verdad que agradezco, bueno, que aunque fueron poquitos, pero sí los sentí bastante participativos. Entonces, los que no alcanzaron a ver esto completo, lo voy a montar en YouTube para que estén atentos a eso. Y de verdad que me gustó bastante haber compartido con ustedes en la tarde de hoy.